Muy bien, seguimos con tu preparación con el ejercicio 1.28 de probabilidad y estadística de tu guía para ingreso a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya estamos cerca de la fecha y bueno, vamos a proponer para resolver el problema 6. El 6 dice, en una escuela hay un grupo de 50 estudiantes. 20 de ellos no estudiaron para el examen. Los que estudiaron tienen 80% de probabilidades de aprobar, mientras que los que no estudiaron tienen solo 25% de probabilidades. Si se selecciona un estudiante al azar y ha aprobado el examen, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado para el examen? Y bueno, nos marca como sugerencia utilizar el teorema de Bayes. Vamos a hacerlo de dos formas. Por un lado lo vamos a hacer con un esquema y por otro lado por el teorema de Bayes. Entonces, bueno, espero que resulte provechoso esta forma de abordar este problema. Vamos a empezar. Dice, en una escuela hay un grupo. Se debe de reconocer que hay un grupo de 50 estudiantes y se dividen en dos. Unos que estudiaron y otros que no estudiaron. Entonces, estudiaron y no estudiaron. Obviamente, si estudiaron, la probabilidad que tienen es mayor que si no estudian. Entonces, el 80% de probabilidades de aprobar los que estudiaron, mientras que el 25% los que no estudiaron. ¿Cómo podemos organizar esta información en una tabla o en algo, en un diagrama, para que nos pueda ayudar a resolverlo? ¿Cómo podría ser? Entonces, pues primero vamos a poner los que estudiaron y los que no estudiaron por medio de un diagrama. Por un lado están los que estudiaron y por otro lado los que no estudiaron. Entonces, aquí están. Estos son los que estudiaron y estos son los que no estudiaron. Dentro de los que estudiaron, hay una probabilidad de aprobar, pero hay una probabilidad también de reprobar. Entonces tendríamos esto, y también dentro de los que no estudiaron hay una probabilidad de aprobar. Voy a poner aprobar y no aprobar o reprobar. Aprobar y reprobar. Y tenemos todos los casos. Los que estudiaron y aprobaron, los que estudiaron y reprobaron, los que no estudiaron y aprobaron y los que no estudiaron y reprobaron. Luego, dicen, en una escuela hay un grupo de 50 estudiantes. 20 de ellos no estudiaron. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que estudiaron? Pues la probabilidad de que hayan estudiado es 20, y lo voy a poner, 20 de 50 no estudiaron. Entonces no estaría aquí. Sí, no, estaría aquí. 20 de 50 son estos de acá. Pero si 20 no estudiaron, quiere decir que los otros sí estudiaron. Entonces, ¿cuántos sí estudiaron? Serían 30 de 50. Nos quedaría de esa forma. Los que estudiaron tienen 80% de probabilidades de aprobar. De los que estudiaron, la probabilidad de aprobar es el 80%. Si el 80% es la probabilidad de aprobar, entonces el 20%, ¿por qué? Porque sumados me dan el 100%, tiene probabilidades de que estudió y reprobó. Y luego, los que no estudiaron, tienen solo el 25% de probabilidades de aprobar. Entonces aquí va el 25% de aprobar, pero si los que no estudiaron tienen el 25% de aprobar, de reprobar sería un 75%. Y ya tendríamos que es el 100%. Entonces ya tendríamos un diagramita como este que nos va a ayudar bastante a poder determinar la probabilidad que queramos. Dice que se selecciona un estudiante al azar y ha aprobado. Ya sabemos que aprobó. Aquí tenemos distintas combinaciones. Por ejemplo, una es que estudió y aprobó, que estudió y reprobó, que no estudió y aprobó y que no estudió y reprobó. Y entonces vamos a calcular las probabilidades. ¿Por qué? Porque dice selecciona. No es necesario que calcule todas, solamente las que me piden. Por ejemplo, si se selecciona un estudiante al azar y ha aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado para el examen?
Solamente nos interesan los que ha aprobado, pero pues voy a calcular todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este sería 3 de 5. Lo podemos ver, 30 entre 50 es lo mismo que 3 entre 5. Para simplificar un poquito más la fracción. Y 2 de 50 serían 2 de 5. Recuerden que es mejor trabajar con esto, porque si no los números se nos hacen muy grandes. Es lo mismo, 20 cincuentavos es lo mismo que 2 quintos, pero es mejor trabajar de esta manera. Y por otro lado, 80%. 80%, recuerden que es 80 de 100. Aquí lo voy poniendo. 80% es 80 de 100. 80 sobre 100. Pero 80 sobre 100 le puedo sacar mitad, etcétera. Quinta sería 8 de 10 y sería 4 quintos. Entonces, en lugar de poner ese 80%, pudiéramos poner, ¿quién? 4 quintos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nuestras cuentas sean más sencillas. Ahora, 20%, lo mismo. Si tenemos aquí el 20%, pues sería igual a 20 entre 100, que sería 2 sobre 10 y que sería igual a 1 quinto. Y ya tendríamos que ese 20% sería 1 quinto. Aquí lo voy a poner sin mezclarlo de otro color, 1 quinto. Ahora, 25%. Recuerden que 25 entre 100 es lo mismo que 1/4. Entonces, el 25% es la cuarta parte. Y finalmente, el 75 serían las 3/4 partes. Entonces, ya tendríamos esto. Y que si nosotros queremos la probabilidad de que estudió y haya aprobado, sería este 3 quintos por 4 quintos. 3 quintos por 4 quintos. ¿Cuál es la probabilidad de que estudió y reprobó? Pues ese 3 quintos, recorremos las ramas del árbol, sería 3 quintos por 1 quinto, ¿verdad? Ya tendríamos eso. Ahora, si queremos que la probabilidad de que no haya estudiado y haya aprobado, tendremos que multiplicar esto. Sería 2 quintos por 1/4. Y finalmente, no haya estudiado y reprobó, sería 2 quintos por 3/4. Y ya tendríamos que serían esas probabilidades. Y esto es lo mismo que 12 de 25, que 3 de 25, que 2 de 20 y que 6 de 20. Ya tendríamos esas probabilidades de que hayan ocurrido. 3 de 25, 2 de 20 y 6 de 20. Bueno, y una vez que tenemos eso, regresemos a nuestra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya estudiado para el examen? Vamos a ver la parte, dice, si selecciona un estudiante al azar y ha aprobado, o sea, ya sabemos que aprobó. Entonces, ¿qué casos son? No son todos. Aquí aprobó y aquí aprobó. Aquí, nuestro espacio muestral se reduce. ¿Por qué? Este ya no lo considero. ¿Por qué? Porque ya se sabe que el estudiante aprobó. Entonces, ya nada más me reduzco a los que hayan aprobado, que es este y este. Y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado para el examen? O sea, yo quiero la probabilidad de que haya estudiado para el examen, dado que aprobó. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, el caso favorable, de que haya estudiado para el examen? O sea, que la probabilidad sería de que haya estudiado para el examen, que sería 12 de 25, sobre estas dos probabilidades, porque este es el total, que serían 12 de 25 más ¿cuánto? Más 2 de 20. Ya lo tendríamos aquí de este lado. 2 de 20, aquí no me había dado cuenta, y esto se puede reducir. Esto sería 1 de 10 y este sería 3 de 10. 1 de 10 y 3 de 10. Muy bien, ya que tenemos eso nos simplifica un poquito más las cuentas, sería 1 de 10. Sería lo mismo que 12 sobre 25 sobre esto, si se dan cuenta, si multiplico por 2, 12 por 2 serían 24 cincuentavos. Podemos hacer la suma de las fracciones como queramos, ¿no? Esta es una forma.
y multiplico por 5, 5 por 1, 5, y 10 por 50, serían 5 cincuentavos. Y entonces eso es lo mismo que 12 25avos entre 29 cincuentavos. Para no hacer tantas cuentas, vamos a convertir estas cincuentavos. En lugar de 12, 24, y en lugar de 25, 50. Entonces ya serían 24 cincuentavos, que sería, recuerden, extremo con extremo y medio con medio, 24 por 50 entre, y ahora por 50 por 29. Se eliminan y nos quedaría, ¿cuánto nos quedaría? 24 sobre 29. Y ya nos quedaría que es esa probabilidad. Ahora, vamos a ver cuánto nos sale si nosotros hacemos la división de ese 24 entre 29. Es aproximadamente 0.827. 0.827. Y lo voy a poner 0.827. Y que si nosotros lo convertimos lo redondeamos, sería 82.7%. La respuesta correcta es el 83%. Pues seguramente lo redondean y esa va a ser nuestra respuesta correcta, el 83%. Ya lo tenemos de esta forma. Entonces ya lo hemos calculado. Ahora, bueno, pues esto es de una forma muy intuitiva, ¿no? Es una manera muy intuitiva de verlo. Pero en donde hacemos el diagrama de árbol y calculamos todas estas probabilidades. Ahora vamos a utilizar la fórmula el teorema de Bayes, perdón, para poder calcular este resultado. Permíteme un segundito, solamente borro esto, trata de pasarlo y permíteme un segundo. Seguimos con el teorema de Bayes y el teorema de Bayes nos dice eso. Bueno, aquí suponemos que tenemos dos eventos, solamente A1 y A2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A1 dado B? Es una probabilidad condicional. Entonces nos dice que es la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1 sobre la probabilidad de A1 por probabilidad de B dado A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado A2. Recuerden que en este caso, en una probabilidad condicional, si nosotros tenemos algo como esto, ¿cuál es la probabilidad de M dado N? La probabilidad de A, o sea, esto es lo que ocurra y esto es lo que ya ocurrió. O sea, ya tenemos certeza que ocurrió. ¿Cuál sería esa probabilidad? La probabilidad de que ocurra esto, dado que N ya ocurrió. Entonces aquí dice, se selecciona un estudiante al azar y ha aprobado. Vamos a considerar, por ejemplo, dos eventos disjuntos. La probabilidad de aprobar, que lo vamos a denotar, por ejemplo, con PA. ¿Qué es PA? Probabilidad de aprobar. Por otro lado, el otro evento sería PB, probabilidad de, PR, A y R que utilizamos, de reprobar. ¿Quién más? La probabilidad de que estudió. Y finalmente, la probabilidad de que no estudió. No estudió. Entonces ya tenemos eso. Entonces, dice, si se selecciona un estudiante al azar y ha aprobado, o sea, esto ya se sabe que aprobó. Se selecciona un estudiante y ya ha aprobado. Entonces, ¿qué es lo que quiero? La probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que haya estudiado para el examen? ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno estudió, dado que aprobó? Realmente queremos eso. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que haya estudiado, dado que aprobó?
Y bueno, vamos a utilizar directamente el teorema de Bayes. ¿Quién sería? Bueno, si nos vamos así aplicando la fórmula, entonces recuerden que sería la probabilidad de A1, o sea, la probabilidad de que haya estudiado, por la probabilidad de que esto. ¿A qué se refiere? De que haya aprobado dado que estudió, sobre, aquí exactamente la misma probabilidad, la probabilidad de que estudió por la probabilidad de que aprobó dado que estudió, más el A2. El A2 es un evento que es excluyente de este, que son complementarios. Y si fueran 3 eventos que se complementan, sería más la probabilidad A3 por la probabilidad de B dado A3, etcétera, etcétera. Pero para el caso del examen de admisión, bueno, honestamente no creo que pase de estos dos casos, ¿no? Que sería la probabilidad de quién? De que haya, aquí tenemos la probabilidad de que estudió, la probabilidad de que no estudió, por la probabilidad de que haya aprobado, dado que no estudió. Entonces, así quedaría el teorema de Bayes para este tipo. Entonces, es un poquito más complejo, esto es más intuitivo. Bueno, pero esto, intuitivo es esto, pero cuando queremos aplicarlo a otro tipo de problemas, lo más conveniente es de esta forma. Ahora vamos a calcular cada una de las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que haya estudiado? La probabilidad de que haya estudiado es 3/5. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado dado que estudió? O sea, ya ocurrió que estudió. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe dado que estudió? La probabilidad de que apruebe dado que estudió es 4/5. Entonces sería 4/5 sobre, aquí exactamente lo mismo, 3/5 por 4/5 más, ya que tenemos eso, sería la probabilidad de que no estudió. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya estudiado? Sería 2/5 más, por la probabilidad de que haya aprobado dado que no estudió. ¿Cuál es la probabilidad de que, ya sabemos que no estudió, cuál es la probabilidad de que apruebe? Y sería 1/4. Y pues nos saldría 12/25 sobre 12/25, y serían 2/20. 2/20. Y sería lo mismo, no sé si ya se dieron cuenta que es lo mismo, si no, bueno, pues vamos a hacerlo. Serían 12 sobre 25 sobre, ¿cuánto es 12/25 más esto? Serían 24/50. Y sería 1/10, y 1/10 serían 5/50. 24/50 más 5/50 serían 29/50. Y lo pasamos, en lugar de 12/25, 24/50. Y lo mismo, 24 por 50 sobre 50 por 29. Nos salió lo mismo, que serían 24 sobre 29, y esa sería la probabilidad que tenemos, que resulta ser la misma que la que ya habíamos calculado. Entonces, bueno, le vamos a poner un poco más abajo, que sería lo que queríamos obtener. Entonces, una es utilizando el teorema de Bayes y otra es utilizando un diagrama. Una sugerencia es que, como los problemas que te van a poner por teorema de Bayes no van a ser tan complejos, pues sí te recomiendo que utilices mejor un diagrama de esta forma, que es más intuitivo. Entonces, la sugerencia, las dos formas son correctas. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Ya es de los últimos videos que voy a grabar para este examen 2024 de admisión a la UAP. Espero te estén sirviendo mucho, y bueno, déjame un comentario por allí si realmente te están sirviendo, y te deseo mucho éxito. Vamos a grabar otros 2 videos y vamos a concluir esta tu preparación para que puedas hacer un buen papel en el examen. Dale, sigamos.